8:19 de la mañana, continuamos aquí en La Mecha y vamos a hablar de algunas cuestiones que tienen que ver en este caso con la salud y con algunos temas que en principio, bueno, están generando cierto nivel de preocupación. Vamos a charlar un poco para conocer un poco más en detalle cómo está la situación en torno al dengue y la chikungunya, porque han aparecido muchos casos, se ha generado alguna especie de preocupación. Tenemos en línea, en principio, para hablar sobre esto al ministro de Salud de la provincia de Buenos Aires, Nicolás Kreplak, a quien le damos la bienvenida. Buenos días, Nicolás. Vanessa Ábalos, Matías, te saludan. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo están? Buen día. Bien, muy bien. Bueno, queríamos arrancar por esto en principio porque es algo que ha hablado ya también desde el Ministerio de Salud de la Nación, que se ha alertado, que la provincia viene llevando adelante una fuerte campaña justamente de prevención, pero realmente están así, ¿se ha dado un pico de casos de lo que tiene que ver con el dengue y la chikungunya? Sí, estamos en el momento máximo de pico de una epidemia que sabíamos que iba a suceder. Empezó en los países donde el dengue y chikungunya son enfermedades que están siempre, digamos, porque son países tropicales, y empezó con un reto muy grande para el comienzo del verano, así que sabíamos que para el final del verano nuestro, que cuando se suelen ver la mayor cantidad de casos, vamos a tener esta situación. Por eso, bueno, se trabajó mucho en prevención en la provincia de Buenos Aires, y hoy tenemos a nivel de todo el país una cantidad importante de casos. Todavía es bastante inferior a lo que fue el máximo pico registrado en el 2019, pero sigue siendo, es una cantidad de casos importante, así que hay que tomar medidas al respecto. Son estas dos enfermedades que se transmiten por el mismo mosquito, que es el Aedes aegypti, es ese mosquito que tiene rayas blancas y negras en la cola, que se tiene las propias casas de cada uno de nosotros en agua limpia, por ahí de un bebedero de un perro, de un florero, algún lugar, un recipiente en un patio, en un balcón, que junto un poco de agua, pueden crecer estos mosquitos, y son mosquitos que pican a alguien que se enfermó y contagian a otra persona. Entonces, es muy importante tomar medidas de prevención para evitar tener mosquitos y evitar ser picados. Ahora, Nicolás, en cuanto a los síntomas, digamos, que hay que estar atento para no alertarse de más, pero sí estar atentos, digamos. ¿Qué tenemos que mirar a la hora de pensar si realmente estamos atravesando tal vez un dengue o chikungunya? Son dos enfermedades que se parecen, no solo por el mosquito, sino también por parte de los síntomas. Producen fiebre, a veces fiebre alta, y fiebre alta es cerca de 40 grados, con mucho dolor corporal. Dolor que puede ser una cefalea, a veces es una cefalea medio característica, muy intensa y retroocular, atrás de los ojos, como si en el cerebro atrás de los ojos duele, pero también mucho dolor articular y muscular, especialmente, por ejemplo, hombros, articulaciones proximales, le decimos que son las grandes, ¿no? Cadera, hombros, articulaciones grandes, pero en todo general, con mucho malestar general. Si uno tiene esa sensación, estos días, y no es simplemente se siente un poco mal, le duele algún músculo, sino una sensación de malestar real, hay que acudir al sistema de salud a advertirlo. Nosotros tenemos muchísima capacidad de diagnóstica de la provincia, por la instalación de tantos laboratorios para el diagnóstico del COVID, así que tenemos una capacidad diagnóstica mucho mejor que en otras épocas. Y en este caso, lo que hay que, en las guardias, observa si hay algún caso de gravedad. Lo más grave que se puede ver con el dengue es estar atento. Si alguien sabe que tuvo dengue en años anteriores, podría ser que una segunda infección con un virus distinto del dengue sea un poco más grave. Ese es el principal aspecto de riesgo para tener presente. Nicolás, te pido si encontramos un lugar con mejor señal, quizás para mejorar un poco la comunicación, que se entrecorta un poquito, pero tratando, ¿cuáles han sido los casos más graves, en este caso, que se han detectado en estos últimos días aquí en la provincia, ¿no? Bueno, nosotros tenemos en la provincia, ¿se escucha mejor ahí? Sí, ahí se escucha mucho mejor. Sí. Bien. En la provincia tenemos un caso grave de una persona que venía de otro país que falleció con sospecha de dengue. Después de eso tenemos 38 casos con signos de preocupación, ningún caso grave más registrado. Ese que dije falleció, no sabemos todavía con certeza si es un dengue o no, porque es una persona que venía afuera. Y después no hay más casos graves. Hay bastantes casos que acuden a la guardia, son molestos. Cualquier persona que pasa por alguna de estas dos enfermedades se acuerda bien, porque es realmente muy, muy sintomática y deja
mucho cansancio y malestar corporal. Claro, sí. Eso por lo menos es lo que manifiestan quienes lo han padecido. Sí. Te cambio de tema en este caso, pero también para hablar un poco de los anuncios que se hicieron en el día de ayer, estuviste presente también, con lo que tiene que ver con la obra social del Estado, con IOMA, en este caso, y este aumento de honorarios para médicos y la cobertura de algunos tratamientos puntuales, ¿no? Como diabetes e hipertensión. Sí, ayer anunciamos 3 cosas muy importantes. La primera es el aumento de los honorarios médicos. La verdad que nosotros veníamos durante toda la gestión de Axel Kicillof por arriba de la inflación, dando aumentos a los trabajadores, digamos, a los profesionales, levemente por arriba de la inflación. Pero es cierto que en la gestión anterior se había perdido mucho el valor de la consulta, y eso había hecho que muchos profesionales se hayan querido ir de todas las obras sociales. Eso está pasando en las hiperpagas, pero bueno, nosotros para revertir esto hicimos un aumento muy significativo para los médicos, que era parte de los problemas que todavía estamos teniendo, y bueno, en total, más entre un aumento del 20% que se dio, que se da a partir del 1 de marzo, que tiene que ver con la pauta paritaria de los médicos para trabajadores del Estado, más un aumento del 35 y del 45% según las categorías de los médicos. En total es un aumento del 75% del salario. Pasamos a estar pagando la categoría C a los profesionales 3.600 pesos la consulta, pero si además utilizan las tecnologías que nosotros hemos instalado en el idioma de receta digital, de libros digitales para los estudios y las prótesis y demás, entonces llegamos a una consulta de un valor de más de 4.100 pesos, que es muy por arriba del promedio que, por ejemplo, pagan todas las prepagas. Claro. Bueno, justamente esto se da en el marco de, recordábamos acá que hubo alguna polémica con algunos municipios que habían quitado la cobertura, sin ir más lejos, a algunos de sus empleados. Sí, el caso de San Nicolás, por ejemplo, sí. Sí, tal cual. Surge en ese contexto en el cual algunos municipios, sin ningún asidero, digamos, no ha habido detrás de esto un pedido de mejora de las prestaciones del IOMA, tiene que explicar que están sucediendo, sin que haya reclamo por parte de los trabajadores, en municipios donde el aporte que hacen, porque los salarios son muy bajos de los trabajadores municipales en esos distritos en particular, y el aporte que hacen a la obra social es muy inferior de lo que cuesta la atención. En verdad son sostenidos por organizaciones muy grandes, entonces entre todos los trabajadores, y eso diaria se sostiene aquí que aportan menos. La verdad que tiene mucho más que ver con medidas políticas y de prestigio del Estado que otra cosa. Me falta contar 2 cosas más que no dije. Sí. Uno era el costo de las consultas profesionales. El otro muy importante es medicamentos para enfermedades crónicas. Enfermedades crónicas, particularmente los grupos que más frecuentemente están son hipertensión, dislipemias, que sería tener colesterol elevado, diabetes y enfermedades respiratorias crónicas. Para todos estos, la cobertura de los medicamentos ambulatorios, que son medicamentos que habitualmente uno recibe para siempre, ¿no? Claro. Están cubiertas al 100%. Así que eso veíamos, ayer el ejemplo de personas que tienen algunos de estos problemas, son ahorros que van entre 7.000, 8.000 o 9.000 pesos por mes, que también es una forma indirecta de mejorar el salario de las personas enfermas, ¿no? Nicolás, por último, antes de despedirnos, pero queríamos consultarte porque sabemos que están trabajando y mucho con el tema del Congreso Provincial de Salud, que se viene ahora para del 12 al 14 de abril, y bueno, este congreso que tiene como espíritu lo que tiene que ver con integrar todo el sistema de salud de la provincia de Buenos Aires. Tal cual, el Congreso de Salud se realiza en Mar del Plata, el 12, 13 y 14, tenemos más de 10.000 inscritos ya, entre trabajadores y trabajadoras de la salud, pero también actores del sistema universitario, de las obras sociales, de los sindicatos. La verdad que es un congreso muy grande, muy importante, en el que no solamente se cuentan las experiencias, los trabajos científicos, de las cosas que se han hecho este año para mejorar la salud en toda la provincia, sino también que tenemos reuniones con todos los secretarios de salud de todos los distritos de la provincia para llegar a acuerdos, para mejorar la gestión y hacer un proyecto de salud que año a año vaya mejorando la salud. Es un trabajo que es muy delicado, que precisa mucha escucha, mucho trabajo en conjunto, planificado a largo plazo, así que es un encuentro que tiene un carácter de política sanitaria indispensable para trazar el camino, pero también muy popular porque participan estos miles de trabajadores y trabajadoras contando sus experiencias y cambiando entre distintos distritos y montándose quizás por primera vez
y pudiendo emular lo que en un lugar se hizo por exitoso en otros lugares. La verdad que es un encuentro muy importante que también contará con la presencia del gobernador para el cierre. Nicolás, bueno, te agradecemos estos minutos con la radio pública de la provincia, gracias por charlar un poco también sobre el tema del dengue que tiene a la gente medio en alerta, sobre todo porque realmente hay una proliferación de mosquitos impresionante acá en La Plata, bueno, entre la humedad y todo, y el clima ha generado que realmente, bueno, se nota y mucho, y por lo tanto, bueno, también la preocupación de la población, así que un abrazo enorme. Una cosita antes, sí. Un consejito antes de terminar. Dale. Cualquier recipiente que podamos tener con agua en nuestras casas, vaciémoslo. Eso se llama descacharrar, que no quede en ningún lugar donde se junte un poquito de agua, y si es indispensable tenerlo, porque tenemos por eso bebida para una mascota, sí, cambiarla sí o sí todos los días. Y usar repelente. Usamos repelente porque en este momento evitar la picadura del mosquito puede ser evitar enfermar. Gracias, Nicolás, un abrazo enorme. Gracias a ustedes. Hasta luego. Nicolás Kreplak, ministro de Salud de la provincia de Buenos Aires, pasaba aquí por La Mecha.